De acuerdo a la imputación fiscal, se atribuye en este segundo hecho a Martín Alberto Vizcarra Cornejo ser autor del delito de cohecho pasivo propio, puesto que en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de 1.300.000 nuevos soles, para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua nivel 2 a favor del consorcio hospitalario Moquegua conformado por las empresas ICSA e INCOR. Bien, la calificación jurídica postulada por el Ministerio Público es la de cohecho pasivo propio, prevista en el artículo 393, tercer párrafo del Código Penal, que establece: el funcionario servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor a 10 años. Ahora, esta modalidad delictiva se configura cuando el funcionario servidor público ante un tercero condiciona su conducta funcional al interior de la administración pública a la entrega de donativo o cualquier otro tipo de ventaja. Aquí el agente solicita al tercero le facilite, otorgue, transfiera, adjudique o le entregue un donativo o cualquier otra ventaja a cambio de que aquel realice u omita deberes que desempeña al interior de la administración. Condicionar significa que el agente le afirma al tercero que si le entrega un donativo realizará el acto funcional en su beneficio. En cambio, si no le entrega el donativo, realizará el acto funcional en su perjuicio. Sobre el particular, Reate y Sánchez sostiene que en esta modalidad delictiva el funcionario o servidor público condiciona su conducta funcional, que puede ser acciones u omisiones derivadas precisamente del cargo o empleo que desempeña a la entrega de promesa o algún medio corruptor. Por su parte, Peña Cabrera sostiene que condicionar una determinada actuación funcional implica ejercer una presión psicológica sobre el particular, quien, coartado en su esfera decisoria, acepta entablar el pacto corrupto con el funcionario público. Ahora bien, corresponde hacer un análisis de la prueba actuada en juicio oral, especialmente de aquella que el criterio del Ministerio Público acredita o prueba el condicionamiento de la conducta funcional de Martín Vizcarra Cornejo. Sobre ello se tiene José Manuel Hernández Calderón, quien ha reconocido tener una sentencia de colaboración eficaz por hechos vinculados al presente proceso. En su declaración del 10 de diciembre de 2024, brindada en juicio oral ante este colegiado, a las preguntas formuladas por el señor representante del Ministerio Público, reconoció que fue contactado por el señor Rafael Granados Cueto, gerente general de ICS, en el mes de noviembre de 2013, persona que le pidió unas referencias, manifestándole además que habían presentado la oferta más baja, refiriéndose a la licitación pública para la obra del Hospital de Moquegua que era llevado a cabo por UNOPS, pero sostuvo que le habían solicitado una reducción y querían saber si haciéndola estos podían obtener la buena pro. Entonces el señor Rafael Granados le pide que lo contacte al señor Martín Vizcarra para que conversen sobre el tema. Luego sostuvo el mismo José Manuel Hernández Calderón que cuando estaba por dirigirse al CADE desarrollado entre el 28 y 29 de noviembre del 2013, lo vuelve a llamar Rafael Granados, respondiéndole a Hernández Calderón que se estaba dirigiendo a dicho evento y probablemente llegará el señor Vizcarra para que puedan conversar. En un tercer momento relata Hernández Calderón que cuando estaba ya en el CADE, de Rafael Granados se entera que el señor Vizcarra no había llegado, entonces Granados le dice nuevamente que quiere tener la seguridad de que con los descuentos le iban a adjudicar la buena pro, por lo que le pide contactar al señor Vizcarra. Esta versión de los hechos no guarda relación ni coincide con la declaración brindada en juicio oral por el colaborador eficaz Rafael Granados Cueto, quien en sesión de juicio oral del 16 de diciembre del 2024 desconoció estas coordinaciones previas al evento del CADE 2013 sostenidas por José Manuel Hernández Calderón. Por el contrario, sostuvo que la reunión con este último en Paracas fue casual y no pactada. Luego Rafael Granados reconoce que buscó un contacto con Vizcarra, pero lo enmarca en la búsqueda de tratar el tema de reajuste económico que había sido observado por UNOPS. El análisis de los hechos narrados por ambos colaboradores eficaces revela, al menos para este juzgador, que la persona que mostraba interés directo en tener contacto con el acusado Martín Vizcarra Cornejo era Rafael Granados Cueto, quien tenía el cargo de gerente comercial de ICS, empresa que formaba parte del consorcio hospitalario Moquegua, la cual en ese momento estaba participando en la licitación pública para la obra del Hospital de Moquegua, siendo de su interés que se le adjudicara la buena pro de dicho proceso. La insistencia en buscar tener contacto con el acusado Vizcarra Cornejo denota una finalidad criminal por parte de Granados Cueto, por cuanto en la fecha que se llevaba a cabo el evento del CADE, el proceso de licitación estaba a cargo de UNOPS, entidad que hasta ese momento no había emitido el informe de recomendación para la adjudicación de la buena pro. Las
las dudas relacionadas al reajuste económico de la propuesta debían ser tratadas con los funcionarios de UNOPS y no con el acusado, a quien incluso no conocía con anterioridad. Es más, esa reunión con funcionarios de este último organismo ocurrió previo al evento del CADE, conforme reconoció el propio Granados Cueto, lo cual fue reafirmado por José Javier Jordán Morales, persona que en sesión del 16 de diciembre de 2024 reconoció un correo electrónico remitido por UNOPS, en donde le solicitaban una reunión para tratar el tema de la propuesta económica. Hasta ese momento, el gobierno regional de Moquegua, en ese entonces presidido por el acusado Martín Vizcarra Cornejo, no tenía participación en el proceso de licitación pública, por lo que puede establecerse que las coordinaciones previas y aquellas realizadas durante el CAE por parte de Granados Cueto tenían como fin realizar tratativas ilícitas para asegurar la obtención de la buena prueba. Bajo lo analizado entonces, se puede determinar que existía un interés directo por parte de Granados Cueto, quien en las conversaciones con Hernández Calderón asumió representación del consorcio hospitalario Moquegua conformado por ICSA y INCOT, y de la cual formaba parte José Javier Jordán Morales, José Fernando Castillo de Ibos y Jorge Turizaga Santos, por cuanto se tomó la atribución de buscar contacto con Hernández Calderón para que éste a su vez contacte al acusado Martín Vizcarra Cornejo para tratar el tema relacionado al ajuste económico vinculado a la obra del Hospital de Moquegua. Ello también puede desprenderse de la declaración del gerente técnico y representante legal de ICSA, José Javier Jordán Morales, quien indicó en juicio que luego de la reunión que sostuvieron con UNOPS, Rafael Granados viajó por la tarde al CADE y tenía comunicación con él, estando al tanto de las evaluaciones que venían haciendo para los posibles ajustes. Eso fue el mismo día al final de la tarde como al día siguiente, de lo cual se concluye que existía coordinación directa entre Granados Cueto y Jordán Morales en los temas relacionados a la obra donde eran postores. Estando el análisis realizado, queda la duda para este juzgador si fue Martín Vizcarra Cornejo quien hizo una solicitud a Granados Cueto para condicionar su actuación funcional a la entrega o promesa de un donativo o beneficio indebido. La prueba actuada no refleja que el acusado haya ejercido una presión psicológica sobre Granados Cueto, coartando su esfera decisoria para entablar un pacto corrupto. Por el contrario, evidencia que fue Granados Cueto quien tomó la iniciativa para realizar dicho pacto ilícito con Vizcarra Cornejo en la búsqueda de asegurar la adjudicación de la buena prueba. Ello teniendo en cuenta que de la declaración de Hernández Calderón se verifica que Granados Cueto insistía en tener contacto con el acusado. Ahora bien, el colaborador eficaz José Javier Jordán Morales, quien al momento de los hechos se desempeñaba como gerente técnico de ICSA, en juicio oral señaló que en una de las comunicaciones del señor Granados me indica que había estado conversando con el ingeniero José Hernández y que este le había indicado que era necesario que nos estaba pidiendo que hagamos un pago de un dinero, ya que era necesario para firmar el contrato y la buena prueba. Luego sostuvo que ese monto ascendía a 1.300.000 soles. Esta declaración no genera convicción al suscrito de que el acusado realizó la propuesta o solicitó corrupta condicionando su actuación funcional a la entrega o promesa de un donativo o ventaja indebido, por cuanto en primer orden corresponde a una versión que da el colaborador por los dichos de Granados Cueto y en segundo lugar el relato sostiene que la solicitud ilícita provino de José Hernández. El colaborador eficaz José Fernando Castillo de Ibos, gerente general de ICSA, en su declaración del 16 de diciembre del 2024 sostuvo que el señor Granados asistió al CADE y estando en dicho evento tuvo conversación con Hernández. Según sostiene, la inquietud de Granados era sobre el tema de la rebaja solicitada. Agrega que fue informado, entre otras cosas, de que el ingeniero Hernández habló por teléfono con el acusado Vizcarra delante de Rafael Granados e incluso le pasó el teléfono. Posteriormente, según relata Castillo de Ibos, en otro encuentro que tuvo Rafael Granados en el mismo CADE con el señor Hernández, le informaron que tenía un requerimiento del señor Vizcarra, un requerimiento económico. Sostiene Castillo de Ibos que el monto que pidió Martín Vizcarra fue de 1.300.000 soles. Sin embargo, refiere que esa solicitud se hizo a través de José Hernández, quien le manifestó eso a Rafael Granados. Y a este último no le quedaba mayor duda, ya que lo veía hablando con Vizcarra. Esta declaración para el suscrito tampoco genera convicción respecto a si fue el acusado el que realizó la propuesta o solicitó corrupta condicionando su actuación funcional a la entrega de promesa o donativo o ventaja indebida, por cuanto la información proporcionada por Castillo de Ibos corresponde a la versión que le dio Rafael Granados.
no se menciona aspectos relacionados al condicionamiento por parte de Vizcarra, pero sí se habla de una solicitud de José Hernández. El colaborador eficaz Jorge Armando Iturrizaga Santos, gerente de la empresa INCOT, ha mencionado en sesión del 26 de diciembre del 2024 que me llama un día Javier Jordán, creo que fue en la mañana del 28 de noviembre, si no me equivoco, porque era la época del CADE. Me llama Javier Jordán y me dice que Rafael Granados había tenido una reunión en el CADE, lo habían abordado y que bueno, yo le dije que es para ver lo del descuento, si ya lo estábamos mirando. Entonces me dijeron que no, que le han dicho que tenemos que dar un aporte de 1.300.000 para que den la no objeción y se pueda firmar el contrato. Entonces yo le dije, bueno, ¿quién lo ha abordado? Lo había abordado el señor Hernández, José Manuel Hernández. Esta declaración tampoco genera convicción al suscrito de que el acusado realizó la propuesta o solicitud corrupta condicionando su actuación funcional a la entrega de promesa, donativo o ventaja indebida, por cuanto en primer orden corresponde a una versión que da el colaborador por dichos de Javier Jordán, y en segundo lugar el relato sostiene que la solicitud ilícita proviene de persona que lo había abordado, en este caso José Hernández. Consecuentemente, se tiene que los únicos órganos de prueba que pueden tener entidad para acreditar la acción desplegada e imputada a Martín Vizcarra consistente en el condicionamiento de su actuación funcional a la obtención de donativo o ventaja son los colaboradores eficaces con identidad develada José Manuel Hernández Calderón y Rafael Granados Cueto, personas que estuvieron presentes en el evento del CADE 2013 y que han sindicado al acusado como la persona que desplegó su conducta a través de una llamada telefónica, mediante la cual mostró su voluntad de condicionar su actuación como funcionario público al pago de un monto de dinero con el fin de no objetar la buena pro y firmar el contrato de la obra Hospital de Mopeo. La pregunta que cabe es si la sola sindicación de estas dos personas resulta suficiente para tener por acreditado este elemento del tipo penal. Este juzgador considera que la respuesta es negativa. El artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal establece: en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. San Martín Castro, sobre el particular, sostiene que tradicionalmente la declaración del colaborador ha sido considerada una prueba sospechosa y peligrosa, que obliga a extremar las cautelas a la hora de otorgarle suficiente valor incriminatorio, pese a que una prueba, medio de prueba, válida, pero no suficiente para enervar la presunción constitucional de inocencia. Como criterio objetivo se exige la necesaria concurrencia de elementos corroboradores de la delación incriminatoria del colaborador, que deberían ser elementos de conformidad obtenidos de otras pruebas autónomas practicadas en el proceso con todas las garantías, citas testificales, periciales, documentales. El modelo de apreciación es el de verificación extrínseca reforzada, en cuya virtud la corroboración exigible debe acreditar y confirmar la participación del delatado en los hechos objeto de imputación. Es necesario que dicha corroboración se predique de la participación del tercero incriminado, esto es, de su implicación en los hechos, de tal manera que permita establecer algún tipo de conexión objetiva entre el tercero incriminado y los hechos objeto de imputación. El recurso de casación 277-2021 nacional también replicó ese criterio, estableciendo entre otros argumentos que se exige como criterio objetivo la necesaria concurrencia de elementos de corroboración de la declaración incriminatoria del coimputado o colaborador obtenidos entre otras pruebas autónomas practicadas en el proceso con todas las garantías. No es suficiente las declaraciones coincidentes de arrepentidos o coimputados, que la corroboración exigible debe acreditar y confirmar la participación del encausado delatado en los hechos objeto de imputación, de suerte que permite establecer algún tipo de conexión objetiva entre el tercero incriminado y los hechos objeto de imputación. Han de ser individualizadoras. Estando lo expuesto, el suscrito considera que en el presente caso no se ha acreditado con otros medios de prueba, esto es, testigos, peritos o documentos, la acción de condicionamiento de la función pública a la entrega de un donativo o ventaja indebida. La sola declaración de los dos colaboradores eficaces resulta ser insuficiente para fundar una condena. Adicionalmente, considera
considera este juzgador que ha sido el propio Ministerio Público el que ha delimitado, el que ha puesto la valla respecto al hecho objeto de imputación, el que ha marcado el fáctico objeto de prueba y también la calificación jurídica aplicable al hecho postulado. En este caso, ha optado por postular una imputación que contiene un relato vinculado a una acción de condicionamiento de la función pública del gobernador regional de Moquegua a la entrega de un donativo, que es una submodalidad más gravosa de cohecho, la cual a criterio del suscrito no se ha acreditado con la actuación probatoria. No se han postulado hechos distintos que corresponden o se ajusten típicamente a otros tipos penales, por lo que tampoco correspondía realizar una desvinculación procesal durante el juicio oral. En tanto, esta figura procesal solo habilita al juzgado poner en conocimiento a las partes la posibilidad de una calificación jurídica distinta, pero no faculta en absoluto al juez modificar hechos o circunstancias no descritas en la acusación. Sobre ello debe precisarse que el principio de congruencia procesal está recogido en el artículo 397 del Código Procesal Penal, que implica que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación. No obstante, el mismo precepto legal hace una precisión consistente, salvo cuando favorezcan al imputado. Esta salvedad no resulta menor. No resulta menor, en tanto para el suscrito, aun cuando no se cumple con la tipificación prevista en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal, sí se cumple con la tipificación de aceptación o recepción del donativo o ventaja económica a consecuencia de haber faltado sus obligaciones. Ello de ninguna manera vulnera para el suscrito el derecho de contradicción de las partes ni tampoco de defensa del acusado. En tanto, el eje central de debate en este juicio oral no ha sido el condicionamiento de la función pública realizado en el ICADE, sino principalmente se ha orientado largamente a acreditar las entregas dinerarias recibidas por Vizcarra Cornejo, lo cual sí se ha aprobado, encontrándome conforme con el razonamiento y análisis que establece la sentencia. En tanto, la aceptación o recepción del donativo no solo tiene base, en este caso, en las declaraciones de colaboradores eficaces, sino que se complementan con prueba adicional como reporte de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, geolocalización, testimoniales y documentos, cumpliéndose respecto a este extremo con lo establecido en el artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal. Esto es, existe corroboración con otras pruebas objetivas. Ahora, conforme lo ha establecido la Casación 75-2019 Piura, no puede tenerse una visión formalista del derecho ni privilegiar el error profesional para generar impunidad. En este caso no corresponde la absolución del acusado por el hecho 2, sino únicamente criterio, aplicar estrictamente el artículo 397, numeral 1, al advertir un hecho o circunstancia que le favorece al imputado, cuya submodalidad típica le es más beneficiosa. Una interpretación restrictiva de este precepto legal podría indicar que solamente este artículo se aplica para determinar una absolución, pero justamente en una sentencia exculpatoria no es correcto afirmar que se tienen por probados hechos, sino que como sucede en la mayoría de procesos, ocurre todo lo contrario. Esto es, se tienen por no probados los hechos que postula la Fiscalía. Consecuentemente, la interpretación de este juzgador es que la norma en mención aplica específicamente para situaciones como las ocurridas en el presente caso. Esto es, hay una habilitación normativa y expresa de tener por acreditados hechos o circunstancias cuando favorezcan al acusado. Lo que acontece en el presente proceso, por cuanto existen hechos acreditados como son la aceptación y recepción de un donativo o ventaja económica, que tipifica otra submodalidad delictiva menos gravosa que la postulada por el Ministerio Público. En todo caso, acá lo medular es que las partes procesales tuvieron la oportunidad en juicio de ejercer el contradictorio y de debatir el tema de la entrega dineraria. Fue prácticamente el eje central de debate en el hecho número 2. Existieron secciones extensas para debatir este extremo. Claramente no se vulnera de manera alguna el derecho de defensa, ni el contradictorio. De otro lado, considera el suscrito que tampoco se incumple lo establecido en el artículo 397, numeral 2, que establece que en la condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de acusación, salvo que se haya efectuado una desvinculación procesal, por cuanto en el presente caso la calificación jurídica sigue siendo la de cohecho pasivo propio. Y en segundo orden, incluso aún considerándose que se está variando la calificación jurídica, este acto
acto derivaría de la aplicación estricta del artículo 397, numeral 1, que es la acreditación de hechos o circunstancias distintas que favorecen al acusado. Esta confrontación de normas debe resolverse en todo caso haciendo una interpretación favorable a favor del acusado, conforme lo ordena el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. Estando lo expuesto, estima este juzgador que en el presente caso corresponde que Martín Vizcarra Cornejo sea condenado por dicho tipo penal, previsto en el primer párrafo del Código Penal, debiendo imponérsele por dicha conducta la pena de 5 años de pena privativa de libertad efectiva, que sumada con la pena del hecho 1 asciende a la pena de 11 años de pena privativa de libertad. Asimismo, respecto a los días multa por este hecho 2, considero que debe imponerse 180 días multa. Y la inhabilitación conforme a los alcances del artículo 36, numeral 2, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el plazo fijado en la sentencia. En cuanto a la inhabilitación prevista en el numeral 1, no corresponde su imposición, en tanto no puede privarse de una función o cargo que no ejerce la fecha. Respecto a la reparación civil, coincido con el monto establecido en la sentencia. Finalmente, debo señalar que este juzgador no comparte el criterio de que la condena impuesta sea cumplida inmediatamente, sino que considera que debe suspenderse su ejecución provisional hasta que adquiera firmeza, con la imposición de las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal. Ello en estricta aplicación de lo establecido en el artículo 402 del Código Procesal Penal. Este criterio obedece al comportamiento procesal que ha tenido el acusado durante el desarrollo del proceso, asistiendo prácticamente a todas las sesiones de juicio oral desde su instalación hasta su culminación, tanto en las sesiones virtuales y presenciales. Incluso se encuentra presente en la lectura de sentencia, mostrando su voluntad de someterse a lo que resuelva la justicia. No existe elemento que evidencie el peligro de fuga y además, a la fecha, en este proceso se encuentra con medida de comparecencia simple. Suscribe el presente voto el juez Rodríguez Domínguez. Vamos a hacer la siguiente precisión o la siguiente aclaración en cuanto a la parte de la imposición de la pena. En los fundamentos que se ha leído en la sentencia, en los fundamentos respectivos al tema de suspensión de la ejecución provisional de la pena, se dijo en todo momento que la pena debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata. Eso es lo que se ha leído y se ha omitido colocar el fallo, debiendo precisar que la pena que ya se leyó al imponerse será de carácter efectiva con ejecución inmediata conforme está en el considerando respectivo. Y la segunda precisión es, estando al voto singular del magistrado Rodríguez Domínguez, en cuanto igualito al tema de la pena, pues por mayoría, el doctor Félix Palma y la doctora Ayasta Nasif, es que ha arribado a la pena de 14 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva con ejecución inmediata. Estas son las aclaraciones en relación a la parte respectiva. Se pregunta ahora sí al señor fiscal. Conforme con las sentencias, señor Maestro. Correcto. Un ratito voy a tomar nota. Al señor representante de la Procuraduría Pública, señor Procurador. Sí, esta Procuraduría presenta apelación en cuanto al importe de la reparación civil. En cuanto a la defensa, primero... Sí, buenas tardes. Interponemos recurso de apelación en el extremo condenatorio penal, en el extremo condenatorio civil. Lo penal comprende todas las penas impuestas, pero también dejamos a salvo nuestro derecho de solicitar en segunda instancia, conforme corresponde, que se reevalúe la ejecución inmediata de la sentencia impuesta. Correcto, doctor. Vamos en orden, a ver, de los terceros civilmente responsables.